Hola, ¿qué tal? Buen día. A continuación vamos a presentar la resolución de un problema de bioseparaciones fluido-fluido por el método de Hunter-Nash. Nuestro enunciado dice así: 500 kilogramos de una disolución acuosa de ácido acético de composición 45% en peso de ácido se extraen en contracorriente con éter isopropílico para reducir la concentración del ácido del producto refinado al 5% en peso. Calcule a. La cantidad de disolvente a emplear, cantidad mínima. B. El número de etapas teóricas si la cantidad de éter isopropílico empleado es 50% superior al mínimo. Y C. Los pesos de extracto y refinado. Bueno, como primer paso para la resolución de nuestro problema, en nuestros datos que nos dan debemos identificar tres cosas. El primero, quién es nuestro soluto. El segundo, quién va a ser nuestro solvente acarreador o portador. Y tercero, quién es nuestro solvente extractor, porque estos deberán de ir debidamente acomodados en nuestro programa de ProSim. Nosotros el primer paso que hacemos es acomodar o identificar al agua como nuestro solvente acarreador, que ocupará nuestros espacios en ProSim de A, al éter isopropílico como nuestro solvente extractor, que ocupará los espacios en B, y al ácido acético como nuestro producto de interés o soluto, que ocupará los espacios en C. Es importante pasar nuestros datos a una fracción masa. En esta primera tabla que presentamos del lado superior izquierdo están nuestros datos acomodados A, B y C, y todos están en fracción masa. Posteriormente debemos preparar nuestra curva. ¿Cómo vamos a cerrar nuestra curva? Esto lo hacemos para el caso de los refinados en el punto 1. El primer punto que vemos en la tabla superior izquierda, que es punto 98, punto 012 y punto 0069, le vamos a decir a ProSim que nos lo una a nuestro punto 2, que en este caso sería punto 97.1, punto 015 y punto 014.1. Y posteriormente vamos a decirle a ProSim que nuestro punto 2 nos lo una a nuestro punto 3. Es por eso que vamos acomodando nuestra tabla de refinados de esta manera. Para nuestra tabla de que va a quedar, nuestra parte de la curva que va a quedar en el lado de extractos, procedemos de la misma manera, pero ahora usando la parte de extractos de nuestra tabla inicial. En este caso nuestro punto 1, 0.005, punto 993 y punto 0018 lo vamos a unir a nuestro punto 2, 0.007, punto 989 y punto 0037. Y así nos vamos a ir hasta terminar con nuestros puntos del lado de los extractos. Ok, una vez teniendo listos nuestros datos, como primera parte vamos a introducir nuestras líneas de reparto en ProSim, que es la primera tabla que acomodamos. Vamos a pedirle a ProSim que nos añada una serie de líneas y vamos a introducir los datos de nuestra tabla, poniendo del lado izquierdo los lados de la parte acuosa y del lado derecho como están acomodados en nuestra tabla. Y así es como nos debería de quedar nuestro ProSim como primera parte, nuestras líneas de reparto. Posteriormente hacemos lo mismo con nuestras líneas de extracto y refinado y podemos observar que se cierra nuestra curva, nuestra campana binodal. Como siguiente paso, el problema nos indica una alimentación, que en este caso va a ser F, y un producto o una composición de refinado final que sería Rn. ¿Cómo los vamos a ubicar en el diagrama? El problema nos dice que nuestra alimentación está conformada por 45% de, de nuestro soluto de interés. En este caso es importante saber cómo los vamos a agregar. Le pedimos a ProSim que nos añada un punto en el cual vamos a poner A, que sería, como lo habíamos identificado, agua, B sería éter isopropílico y C sería ácido acético. Entonces, nuestra alimentación nos dice que tienen 45% en acuoso. Esto indicará que nuestro punto de alimentación será
A.55 y C.45. Posteriormente, para nuestro punto Rn, el problema nos indica que se busca tener una concentración menor a 0.05 en refinados, o sea, el 5%. Por lo cual vamos a recorrer sobre la línea de la campana binodal en el lado de los extractos de refinados, del lado izquierdo. Pondremos nuestro cursor en el lado izquierdo, recorriendo la campana, hasta que PROSIM nos marque un punto con coordenadas en C que tenga 0.05, que sería lo que nos pide nuestro producto final. Para este caso, al poner mi cursor, al buscar mi punto sobre la campana, yo obtuve el siguiente punto, que es A.932, B.018 y C.05. Entonces vamos a pedir a PROSIM que nos marque los puntos. Ahora, vamos a proceder a trazar un punto desde Rn que pase por el vértice B, es decir, solvente puro, y lo vamos a extender hasta fuera de nuestro triángulo. De la misma manera vamos a hacerlo con un punto desde F y lo vamos a extrapolar hasta fuera del triángulo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Desde F vamos a buscar la línea de reparto más cercana a ese punto, que sería la de arriba, y vamos a seguir su tendencia siendo paralelos a esa línea de reparto, lo que nos va a conseguir que crucemos la curva binodal con nuestra línea F hacia afuera del punto. Y bueno, ya trazada la línea, quedaría de esta manera, como se presenta en la figura. El siguiente paso va a ser trazar una línea desde nuestra alimentación F a nuestro solvente puro, es decir, hacia el vértice B. Y desde Rn hacia el punto de intersección de nuestra línea que acabamos de trazar desde F hacia afuera del triángulo. Como está marcado en la figura, nuestro punto de intersección va a ir y vamos a hacer la línea Rn hacia el punto de intersección con la campana binodal. Ahora bien, en el punto en el cual se cruzan las líneas F hacia B y Rn hacia nuestro punto de intersección, ese punto va a ser nuestro punto de mezcla mínimo. Como aparece aquí en la figura, PROSIM me da unas coordenadas de 0.269, 0.508 y 0.222. Bueno, sabiendo esto, podemos proceder a la resolución de nuestro primer inciso, el cual nos pide la cantidad de solvente mínimo a usar. Partiendo de nuestro diagrama de flujo, podemos hacer un balance global, en el cual podemos obtener que nuestra alimentación F más nuestro solvente sería igual a un punto de mezcla. En este caso, si consideramos S mínima, sería de la siguiente manera. F más S mínima sería igual a un punto de mezcla mínimo. Aplicamos un balance ahora para el soluto, en el cual únicamente entra en F. Entonces tendríamos que F por la composición de soluto en F sería igual a M mínima por la composición del soluto en M mínimo. Posteriormente vamos a sustituir nuestra M mínima por lo antes visto, que es que F más S mínimo es igual a M mínimo. Entonces podemos obtener que F por su composición de soluto en F sería igual a F de alimentación más S mínima por la composición del soluto en X mínima. Esto nos deja con que F por su composición de soluto en F sobre la composición de soluto en X mínima, en M mínima, menos F, que es nuestra alimentación, sería igual a nuestro solvente mínimo. Sustituyendo valores, podemos obtener que nuestro solvente mínimo es igual a 513.51 kilogramos, lo que nos resuelve el inciso A.
Ahora bien, nuestro problema nos pide el número de etapas teóricas si se usa el 50% de solvente más del mínimo, es decir, 1.5 veces el solvente mínimo, lo que nos da un valor de 770.265 kilogramos como nuestro solvente de operación. Volvemos a nuestro balance global, y tenemos que F más S es igual a nuestro punto de mezcla, lo que nos da una corriente de mezcla de 1270.26 kilogramos. Aplicando nuevamente un balance para el soluto, podemos despejar ahora nuestra composición del soluto en el punto de mezcla y sustituyendo los valores obtenemos que esa composición va a ser de 0.177. Ahora bien, regresamos a nuestro programa de ProSim, donde vamos a encontrar el punto de mezcla que acabamos de encontrar de operación. Este va a estar situado sobre la línea FB, es decir, la línea que trazamos desde F que va hasta nuestro solvente puro. Con ayuda de nuestro cursor vamos a recorrer esa línea y vamos a buscar el punto en el cual ProSim nos diga que las coordenadas de nuestro soluto, que en este caso es C, sean .177 o lo más cercano que se pueda. En este caso, al buscar mi punto, yo encontré nuestro punto de mezcla 1 en coordenadas .216, .607 y .177. Como se muestra en la figura, le pedí a ProSim que me marcara un punto ahí y lo nombramos M1. Posteriormente, vamos a trazar una línea desde Rn y que pase por M1 hasta llegar a nuestra curva binodal en el lado de los extractos. En el punto en el que corte esa curva, vamos a obtener nuestro extracto 1. Como se ve en la figura, en donde corta esa línea, marcamos el extracto 1. Para obtener nuestro primer refinado, vamos a trazar una línea que vaya desde nuestro extracto 1, siguiendo la línea de tendencia más cercana, que en este caso sería la superior. Y esta línea la vamos a llevar hacia el lado de los refinados a que corte con la campana binodal. En este caso, se marcó R1 en una posición más aproximada donde debería de estar nuestro punto. Y al poner nuestro cursor, ProSim nos da un punto de R1 de 0.599, 0.041 y 0.036. Bueno, ahora seguimos. Vamos a trazar nuestro punto P de operación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Desde nuestra línea de alimentación, nuestro punto de alimentación, vamos a trazar una línea que salga del triángulo, extrapolar una línea hasta fuera del triángulo, que vaya desde F, pase por nuestro nuevo punto de extracto 1 que acabamos de marcar anteriormente y corte nuestra línea de Rn que pasa por B y sale del triángulo. En ese punto de intersección de estas dos líneas vamos a obtener nuestro punto P de operación. En este caso ProSim me da unas coordenadas de menos .355, 1.37 y menos 0.0157. Este punto nos va a ayudar a encontrar nuestros extractos de cada etapa y nuestros refinados. Como siguiente paso, vamos a marcar una línea que vaya desde nuestro refinado 1 que encontramos anteriormente hasta nuestro punto de operación, nuestro P de operación. Esta línea R1 va a cortar a nuestra campana en el lado de los extractos. En donde corte ese extracto va a ser ahora nuestro punto de extracción 2, que podemos leer que tiene coordenadas de 0.04, 0.809 y 0.143. Vamos a pedir a ProSim que marque un punto y siguiendo el procedimiento de la primera etapa, vamos a marcar una línea desde extracto 2 hacia el lado izquierdo de nuestra campana
Siguiendo la línea de tendencia más cercana, que en este caso sería la de abajo, vamos a marcarla hacia la izquierda y en donde corte con nuestra campana binodal del lado de los refinados, vamos a obtener el punto que nos da la concentración de nuestro refinado 2. En este caso, nuestro refinado 2 será coordenadas 0.628, 0.035 y 0.281. ¿Cómo vamos a saber cuándo llegamos al número de etapas teóricas? Es importante comprender que el problema nos está mencionando que el refinado final tendrá que tener una composición del 5% de nuestro ácido acético, en este caso es C. 5% tendremos que buscar una composición por debajo de esa composición que nos dicen. En este caso tendremos que buscar el valor en el que C, en el refinado, sea menor o igual a 0.5%, a 0.5, perdón, en fracción masa. Entonces al hacer este procedimiento, estaremos observando nuestros valores de C en los refinados. Ok, vamos a proceder de la misma manera para cada etapa. Podemos organizar los pasos de la siguiente manera. A partir de nuestro extracto obtenido en la etapa anterior, seguimos línea de tendencia hacia el lado de refinados y encontramos nuestro refinado de la etapa. Posteriormente, desde ese refinado, vamos a trazar línea al punto P, que nos va a marcar en el lado de los extractos, en el cruce de esa línea nos va a marcar nuestro siguiente extracto, que posteriormente, siguiendo la misma metodología, podemos trazar hacia el lado de los refinados y marcar nuestro siguiente refinado. Bueno, siguiendo esta serie de pasos, nosotros encontramos que para llegar a la concentración que nos pide el problema son necesarias 7 etapas. Como se muestra en la tabla, marcamos los valores de C para los extractos y para los refinados. Como se mencionó anteriormente, el valor importante será el valor de los refinados en el sitio C. Podemos observar que nuestra etapa 6 es 0.073, lo cual queda por encima de nuestra concentración final que nos pide el problema. Por lo tanto, se realizó una siguiente etapa, obteniendo un refinado con una concentración de 0.03. Queda por debajo de nuestra concentración requerida, lo cual podemos decir que el número de etapas teóricas para el sistema, para el problema, será un total de 7, con lo que resolvemos nuestro inciso B. Ok, para la solución del inciso C, teniendo nuestros datos ya previamente recopilados, podemos hacer un balance global, en el cual sabemos que F más S será igual a Rn más E1. En este caso, 500 más 770.265 será igual a 1270.265, que será igual a Rn más E1. De lo que podemos obtener una ecuación para Rn que será igual a 1270.265 menos E1. Ahora bien, realizamos un balance para el soluto y podemos saber que la alimentación F por su composición de soluto será igual a Rn por su composición de soluto más el extracto 1 por su composición de soluto. Sustituyendo valores, 500 por 0.45 será igual a Rn por 0.031, que es la composición que encontramos nosotros en nuestra última etapa, más E1 por 0.2, la composición que encontramos en nuestra primera etapa. Resolviendo para ambas ecuaciones, podemos obtener un valor de extracto 1 de 1098.35 kilogramos y un valor para nuestro refinado final de 171.9 kilogramos. Con esto podemos resolver nuestro inciso C y así damos por concluido nuestro problema.